Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma. Lucas 2, del 34 al 35. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, mamá verdadera. Soy Laura González de Chávez y siempre me da tanto gozo conversar contigo en estos episodios acerca de estos temas que Dios pone en nuestro corazón y compartir aquellas cosas que tienen que ver con este llamado hermoso de la maternidad. Y en este tiempo de Navidad que celebramos la encarnación de Jesús, de Emmanuel, Dios con nosotros, he estado meditando mucho en los primeros capítulos del libro de Lucas. Y Lucas, el autor de este evangelio, es el único de los autores de los evangelios sinópticos que no fue un apóstol. Él era médico. Pero por lo que veo en este libro, él parecería ser uno de los primeros historiadores de la iglesia, porque él no caminó con Jesús, él no conoció a Jesús personalmente. Él basa este evangelio en recuentos de testigos oculares, así que muy seguramente todo el libro se basa en las investigaciones y entrevistas que él llevó a cabo personalmente al cabo de años después que los eventos ocurrieron. Y uno de sus primeros testigos oculares fue María, la mamá de nuestro Salvador. Gran parte de los primeros 2 capítulos de este libro debe haber sido reportado por la mamá de Jesús. María seguramente le contó a Lucas acerca de la visita del ángel, acerca de su visita a Elizabeth, acerca del viaje de regreso de ella y José desde Galilea a Belén debido al censo, acerca de su alumbramiento en un pesebre y finalmente acerca de aquellos pastores que se presentaron allí para ver al Mesías. ¿Te imaginas escuchar esta historia de la misma boca de María? Una muchacha joven dando a luz su primer hijo y entonces ver todos los acontecimientos alrededor de este nacimiento, desde la forma como fue procreado y la visita de aquellos humildes pastores cuando le contaron que un ángel se les había aparecido para informarles de este nacimiento, para revelarles el nacimiento del Salvador, del Mesías, y entonces guiándoles hasta el lugar donde ellos estaban. Dice que todos los presentes allí se maravillaron de las cosas que estos pastores les contaban. ¿Te imaginas el corazón de esa mamá? ¿Qué habría estado pasando por su cabeza? ¿Pero qué es esto? ¿Quién es este niño que me ha nacido? Dice la Escritura ahí que ella atesoraba todas estas cosas y reflexionaba sobre ellas en su corazón. Pero María también debe haberle relatado a Lucas acerca de su visita al templo para la circuncisión de Jesús y de su encuentro con Simeón y Ana. Imagínate lo que ha de haber sentido María cuando Simeón le dijo que su hijo había sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para hacer señal de contradicción, y que una espada iba a traspasar su misma alma. ¿Qué mamá quiere oír esto? Una profecía como esa acerca de un hijo. ¿Quién elegiría para un hijo un camino lleno de obstáculos, de retos y dolor? ¿Quién elegiría para un hijo un valle de muerte? Un camino que llegaría a traspasar tu misma alma, nuestra misma alma. ¿Qué habrá sentido María al escuchar estas cosas?
Y María también le relató a Jesús acerca de cómo este niño iba creciendo y cómo se sentaba en el templo con los maestros y cómo las personas se quedaban atónitas de su entendimiento y sus respuestas. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres, dice la palabra. Y de nuevo dice aquí la Escritura que ella atesoraba todas estas cosas en su corazón. De manera que desde un principio María sabía que su hijo era el niño que todos esperaban para la redención de Israel. Dios tenía un plan con él y ella veía indicios de esto desde que fue engendrado en su vientre y durante su niñez. ¿Qué ideas tendría ella acerca de lo que todos estos acontecimientos implicaban verdaderamente para el futuro de su hijo? ¿Se imaginaría ella la magnitud del sufrimiento que le esperaba? Me pregunto si ella habría hablado de estas cosas con Jesús, acerca de todo esto que ella sabía mientras él crecía, mientras veía sus inclinaciones, mientras lo veía allí enseñando en el templo. Me imagino si ella le hablaría y lo animaría a él acerca de los propósitos de Dios para él en su vida. Propósitos con un alcance que ella no podría imaginar. Y me la puedo imaginar relatándole todas estas historias a Lucas. La emoción que la embargaría. Este era su hijo, el hijo que ella había visto agonizar y morir en una cruz delante de ella. Seguro, como me sucede a mí, esta historia retumba en tu corazón de mamá. Tú amas a tus hijos, cada uno es tan diferente y tan especial. Y seguramente como María, atesoras muchas cosas en tu corazón para cada uno de ellos. Eres testigo de sus debilidades, de sus fortalezas, los estás viendo crecer y ves su potencial. Te haces en tu mente quizás y en tu corazón una visión futura para ellos y te haces en tu mente planes, tienes anhelos para ellos. Pero cada uno de sus vidas ha sido planificada desde antes de nacer por un Dios sabio y soberano. Él tiene planes y propósitos para cada uno de tus hijos, aunque quizás algunos de estos planes no sean los que tú como mamá hubieras elegido para ellos. ¿Qué hacemos entonces como madres? Pudiéramos responder con temor ante el futuro que le depara a cada uno de nuestros hijos. Pudiéramos tratar de sobreprotegerlos, pudiéramos manipular o tratar de controlar su futuro, o pudiéramos entonces actuar en fe y entregarlos a aquel que los formó y preparó obras de antemano para ellos desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra, recordando que nosotras somos simples canales a través de los cuales Dios los trajo al mundo para cumplir sus propósitos individuales con ellos. Son como flechas en nuestras manos, como dice el Salmo 127. Los tenemos por un tiempo, los entrenamos, los discipulamos, los cuidamos y entonces los lanzamos hacia el futuro confiando sus vidas a Dios. Y en las Escrituras vemos muchos ejemplos de madres que vieron los planes de Dios desvelarse en la vida de sus hijos. Planes que quizás ellas no hubieran escrito, como yo decía ahorita. Vemos madres que vieron a sus hijos irse por caminos equivocados. Madres que fueron testigos de las malas decisiones de sus hijos, así como otras que sí tuvieron la satisfacción de ver a sus hijos seguir a Dios fielmente. Y podemos extraer lecciones de sus buenos y malos ejemplos. Vemos a Eva y sus hijos Caín y Abel. ¿Te imaginas el dolor de esta madre? El dolor que debe haber causado a su corazón cuando Caín asesinó a Abel. Vemos a Rebeca tomar la vida de sus hijos en sus propias manos y manipular para asegurar el futuro que ella quería para su hijo predilecto. Aunque al final su plan no permitió que ella lo volviera a ver de nuevo. Su plan, en un sentido, la eximió de participar en su vida. Vemos a Jocabed en fe colocando a su hijo Moisés en el agua, confiando en que Dios lo salvaría.
Como María, ella se desprendió de este niño que al final sería quien salvaría al pueblo de Israel del yugo de los egipcios. Vemos a Ana, la mamá de Samuel. Ella deseaba ansiosamente ser la mamá de un niño y cuando finalmente tiene este primer hijo, se olvida de ella misma y lo entrega al Señor para que Samuel esté al servicio de Dios. ¿Te imaginas cómo debió extrañar a su hijo Samuel cuando lo llevó al templo y lo dejó allí? Vemos a Betsabé ser testigo de los propósitos de Dios en la vida de su hijo Salomón. Dios lo haría un gran y sabio rey en Israel. ¿Qué satisfacción habrá sentido ella de ver los planes de Dios con su hijo? Pero por otro lado, vemos a la mamá de Sansón. Ella aparta a su hijo al Señor junto con su esposo Manoa y sin embargo vemos las elecciones necias que hace Sansón. Él era un hombre de gran fortaleza física, pero con muchas debilidades de carácter. Era obstinado, era testarudo y actuó de manera egoísta, impulsiva, imprudente. Él no tomó su llamado en serio y se dejó guiar por sus pasiones. Y sí, al final Dios lo usó para cumplir sus propósitos, pero Sansón murió en el intento. Y entonces llegamos al Nuevo Testamento y vemos a Elizabeth y a su hijo Juan el Bautista. Refiriéndose a él, Jesús dice que entre los nacidos de mujer no se había levantado nadie como él. Y conocemos el futuro que Dios tenía deparado para él. Y finalmente volvemos a María, la mamá de Jesús, aquel que vendría a morir en una cruz para salvarnos del pecado y de la muerte. María aceptó el plan de Dios para su propia vida y el plan de Dios en la vida de su hijo, con un corazón traspasado de dolor. Estoy segura que todas estas madres tenían buenos planes para sus hijos. Tendrían sueños, anhelos que quizás no se cumplieron. Al final se hizo la voluntad de Dios sobre cada uno de ellos. Y cada una de esas madres debió aceptar y abrazar la perfecta voluntad de Dios en la vida de sus hijos. Cada una debió decir en su corazón, como dijera la misma María acerca de su propia vida, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Señor, que se cumpla todo lo que has determinado en la vida de cada uno de mis hijos. Son tuyos, tú los formaste, tú los creaste. Y entonces tú, ¿qué cosas ves y atesoras en el corazón para tus hijos? ¿Tú tienes 1 o 2 o más hijos? ¿Tú tienes planes y propósitos para cada uno de ellos? ¿Tienes sueños para ellos? Y es natural. Hoy yo quiero animarte a varias cosas. En primer lugar, no temas. No temas acerca del futuro de tus hijos. Confía en Dios y en sus planes. Como te dije hace un momento, nosotras no quisiéramos que nuestros hijos sufran. No queremos que pasen experiencias dolorosas, no queremos valles dolorosos para ellos, pero debemos confiar en el gran pastor que los protege y tiene planes para ellos. Confía su destino a Dios sin temor. En segundo lugar, inculca en cada uno de tus hijos el concepto de que le pertenecen a Dios, le pertenecen a su Creador. Recuérdale a tus hijos que están en este mundo con un propósito y dales una visión de los propósitos de Dios para sus propias vidas. Inspíralos a buscar y a seguir a Dios. Ellos fueron creados con un propósito que es conocer y glorificar a su Creador y tú debes recordarle esto continuamente. En tercer lugar, haz un acto consciente diariamente de entregar a tus hijos a Dios. Entrega a Dios su cuidado, el futuro de cada uno de tus hijos. Descansa en sus planes que siempre, mi hija, siempre son mejores que los tuyos. No trates de manipular, no trates de proteger a tus hijos de los planes de Dios. Él es Dios, Él es su dueño, Él los ama más que tú. Y finalmente, ora por tus hijos cada día, momento a momento, y encomiéndalos a aquel que ama sus almas, aquel que de antemano planificó su vida, aquel que los vio crecer en tu vientre, quien lo formó en lo oculto de tu cuerpo, quien escribió todos los días que le fueron dados antes que existiera ninguno de ellos.
Yo sé que es un paso de fe. Da temor a una mamá como soltarlos. Uno piensa que los está dejando solos. Da temor. Pero tu control es una ilusión. Tú no puedes controlar su futuro. Solo Dios tiene el control absoluto sobre la vida de tus hijos, sobre sus decisiones, sobre su futuro, sobre sus propósitos con cada uno de tus hijos. Así que descansa en Él. Él es bueno. Aférrate a sus promesas. Él es sabio. Él es tu Dios y Él está contigo siempre. Él está con tus hijos. Recuerda, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Así que espero que este episodio haya sido de aliento para ti, que te anime a entregar tus hijos a Dios y que puedas meditar en todas estas cosas y atesorarlas en tu corazón. Y finalmente, mi amada, desde mi hogar, desde mi familia a la tuya, feliz Navidad. Que la paz, la bendición y el favor del Señor estén contigo y con tu familia siempre. Y será hasta un próximo episodio de Que amen a sus hijos. Dios te bendiga. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.